Y otra cosa que me gustaría compartir contigo, imagínate, yo empecé también a ver lo que llamamos espíritus a los 6 años. Entonces, ¿y por qué eso es importante? Porque es otro contraste. Entonces, cuando empiezo a ver espíritus, los espíritus me causaron un miedo, una cosa aterradora, un miedo tremendo, y esto no era lo mismo. Entonces, ahí está escrito en el libro para no entrar, porque No es muy sé, sí, larga sí. la historia, pero cuando veo este primer espíritu, yo voy y le digo a mi mamá, no, 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 los espíritus y los seres de luz no son lo mismo. Y entonces mi mamá es cuando me dice que explique bien, que entonces, ¿qué es lo que yo veo? Y entonces cuando le explico bien, mi mamá empieza a llorar y dice, "Ah, yo creo que tú ves ángeles". Entonces yo le digo, no, es que no creo que sean ángeles porque no tienen alas, porque lo que sabíamos eran las enseñanzas católicas. Yo fui criada como católica y entonces en ese momento mi mamá, no tienen que ser tus ángeles guardianes, eso no hay de otra, porque no sabíamos nada más. Y entonces, claro, es cuando yo empiezo, bueno, a verlos también como de esa manera y como yo ya hablaba con ellos hace un tiempo, les pregunto. Entonces, uno, les digo, ¿qué pasa con estos espíritus oscuros? Porque yo les tenía miedo, entonces, claro, los llamaba espíritus oscuros. ¿Qué pasa con estos espíritus oscuros? Y entonces, ¿qué es esto? Y me dicen, no, eso que llamas espíritus, sí, uno está esperando oír que es que somos diferentes, que es que algo malo, no. Me dicen, eso que llamas espíritus, tú, nosotros, en esencia, somos lo mismo. La diferencia está en qué tan consciente eres de quién realmente eres. Entonces, en ese momento me explican, el miedo simplemente es una diferencia en frecuencia vibracional, ¿sí? Entonces, desconocías algo y era un ser que estaba, que desconoce quién es, vibraba. Yo, para tú estar en conexión con los guías espirituales, los seres de luz, la sabiduría universal, tienes que estar vibrando muy alto. Y luego podemos, si quieres, hasta hablar de eso, pero para vibrar alto se necesita tener una mente conectada, calmada, abierta. Entonces, claro, yo vibraba muy alto. Y cuando tuve esta experiencia con este ser, ¿qué fue lo que sentí? Ese contraste, este ser vibraba más bajo. Por eso uno piensa que es algo negativo, pero no. Entonces, claro, fue simplemente un encuentro en frecuencias vibracionales. Entonces me dice, no tienes que tener miedo, les puedes ayudar. ¿Sí? Entonces uno en cualquier plano de conciencia puede ayudar a cualquier ser a balancearse y adquirir esa conciencia. Si este ser se deja, ¿no? Nadie está aquí para convencer o obligar a nadie de nada. El camino es un camino personal. Entonces, claro, en ese momento entendí, en esencia somos lo mismo. Y a veces lo que pasa es que cuando uno está muy amarrado a la experiencia terrenal, por más de que abandonas tu cuerpo, llamémoslo mueres, sigues tan amarrado, que es lo que llamamos los espíritus que se quedan amarrados, son esos, porque sigue, tu foco de atención sigue en la tierra. Entonces necesitan a veces encontrarse o tener otras experiencias que los ayuden a soltar y a mirar hacia la luz, digámoslo así. Como el plano Entonces, astral. bueno, sí, sí. Que quizás tenga relación que tu mamá tuviera esa percepción para conectar con el plano astral, con el hecho de que al ser, cuando estuviste en tu experiencia y dijiste, ahí está mami, ella de alguna forma te percibiera también. Quizás el hecho de que ella estuviera también tan conectada, ¿no? Con este plano hizo que fuera más fácil para ella estar conectada contigo en ese momento, ¿no? Quizás. Claro, claro. Y bueno, mira, la enseñanza, ya te voy a compartir la enseñanza más divina de esta experiencia, el propósito para no eh, olvidar el resto de esto. Pero la otra pregunta que le hice a los seres de luz fue, mi mamá dice que ustedes son ángeles, ¿eso es lo que son? Y mira, la respuesta fue,
increíble. Me dicen, somos lo que tú quieres que seamos. Porque esa es la conciencia. Todo se manifiesta y se presenta a nosotros en la manera en que lo necesitemos para evolucionar. ¿Sí? Entonces, en ese momento es cuando vemos qué tan compasivo y tan increíble es Dios, la conciencia pura que se manifiesta en la manera en que la necesitamos para evolucionar. Entonces, bueno, esto es algo maravilloso, algo maravilloso. Y bueno, ¿qué era lo que te iba a completar ahorita? Ay, que ¡pap! Ay, Me perdona porque he quedé. sido yo que te he cortado diciéndote eso. Discúlpame, Ingrid. Ah, sí, 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 lo de mi mamá. Pues imagínate que mucho, mucho, mucho más tarde, cuando le pregunto a los seres de luz, les digo, tenía dos preguntas, cuando ya tuve obviamente la conciencia de preguntar con claridad. Les digo, bueno, uno, ¿por qué mi experiencia se dio cuando era tan pequeña, la primera? Y mira la respuesta tan increíble, ¿no? Me dicen, porque era lo suficientemente grande para recordar, ya un niño casi de 3 años ya puede tener recuerdos más sólidos para recordar, pero lo suficientemente pequeña para no estar condicionada todavía. Mira qué cosa tan maravillosa, porque claro, al no haber condicionamiento, la pureza misma de esa experiencia y poderla traer y vivirla al lado de mi familia, las personas, porque luego, por más de que igual no tenía las palabras, lo que Ingrid ha sido a través del tiempo con mi familia, con las personas que han estado, fue traer cambio y evolución por la conciencia misma manifestándose a través de uno. Yo siempre digo, yo no hago nada, yo no he hecho nada, es la conciencia que es capaz de fluir a través de un ser que está despierto, que abrió la cajita. Y eso que te digo, no tenía claridad hasta mucho, ya digo, es un proceso más tarde, es que las claridades se dieron de una manera más profunda. Y luego la otra pregunta, les digo, bueno, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál fue el propósito de esta experiencia? Y traen algo de lo que acabas de decir tan maravilloso. Me dicen, bueno, que trajeras el mensaje del poder de la conexión. Entonces yo digo, ¿cómo? ¿Cuál? ¿Dónde? Entonces me dicen, mira, ¿qué pasa cuando tuviste, te acuerdas cuando tuviste tu cuerpo en el agua y lo abandonaste? Ese era tu ego, porque el ego dice, no, no quiero sentirme incómodo, no quiero esa parte, eso era el ego diciendo, no voy a volver al cuerpo, pero adivina que había un propósito universal que está más allá del ego. Así que no importa que el ego decidiera o dijera, tú ibas a volver, era un plan universal. Ah. Yo dije, oh, yo ni cuenta me había dado eso. Y me dicen, sí, pues claro, por eso es que fuiste a buscar a la empleada y a tu mamá. Si no fueras a volver, no buscas a nadie, te mueres, ya, punto. Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, oh, claro, por eso es que fui al cuarto. Todo tiene un propósito. No fui al cuarto de la empleada donde mi mamá porque sí. Entonces me dicen, entonces yo digo, bueno, entonces, si todo tiene un propósito, entonces, ¿para qué me detuve en el cuarto de la empleada a perder tiempo? Porque ya no escuchó ni puso atención ni nada. Me dice, ahí está, ese es el contraste. La experiencia humana es maravillosa porque nos ofrece contraste. Dice, ¿qué pasó cuando fuiste al cuarto de la empleada? Como no había conexión, eso es lo más importante de todo, como no había amor, esta persona encima era súper fuerte con nosotros, no, él nos maltrataba. Claro, no había conexión. ¿Qué pasó cuando fui donde mi mamá? Amor incondicional. Es la expresión, mira, es como tener esa claridad del amor no tiene barreras. Estando yo en el plano astral, espiritual, como lo queramos llamar, y mi mamá en el plano físico, y me comuniqué con ella. Uno, imagínate, es traer esa claridad de que el amor no tiene barreras.
El escuchar al corazón no tiene barrera. Y la otra es traer esa claridad al mundo. Yo creo que no he escuchado otro caso similar al mío, los debe haber, no he escuchado de estar aquí presente en persona y decirte la comunicación entre el plano espiritual y humano real, porque yo hablé con mi mamá desde el plano espiritual y estoy acá para probarlo. Sí, entonces es mi mamá y ella, lo que tú dices, tener la apertura para poder escuchar y seguir esa intuición. Entonces, claro, los seres de luz me mostraban, mira, la persona, mira lo que es la belleza del contraste, me dice, la persona que estaba 10 minutos lejos de la casa te rescató. La persona que estaba a unos pasos de distancia te dejaría ahogar. ¿Por qué? Porque cuando no hay amor, te dejan ahogar. Cuando no hay amor, hay división. Cuando no hay amor, hay guerra. Entonces, wow, el poder de una experiencia cuando se ve desde el punto de vista del propósito, ¿ves? No es quedarse al nivel de la experiencia, es para qué es la experiencia. Pero solo a través del tiempo fue que la vida me llevó a profundizar y a ver las cosas desde, y eso es para todos nosotros, no nos quedemos al nivel de la superficie. Siempre luego nos damos cuenta cuando analizamos, cuando observamos, ¡ah! Si no fuera por esto, no habría hecho eso, si no fuera por esto, no sería, así sean sufrimientos, retos, gracias a este sufrimiento soy más compasivo, soy más empático, tengo más claridad, profundizo más, sí, es todo tiene una razón de ser, ¿no? El todo. Cierto, ¿eh? Además, a veces haces cosas en la juventud o en la infancia que parecen no tener ningún tipo de relevancia y cuando pasan los años te ocurre algo que aquello que hiciste te sirve para ese algo. Y realmente parece que todo está como perfectamente hilado, o sea, todo está en su lugar y no falla nada. Y después algo que Todo, dices que también me ha resonado muy bien, a ver si no lo he entendido yo bien, ¿eh, Ingrid? Que a lo mejor lo he entendido mal, es que al final la forma de alcanzar esa conciencia, esa claridad o de alcanzar en lo máximo de lo posible llegar a ese amor es a partir de eliminar miedos. O sea, que el miedo es como la gran barrera, ¿no? Que nos ponemos nosotros son los miedos la gran barrera y el gran camino. y el gran camino. Mira ¿sabes por qué? Porque la idea no es, lo que hacemos la mayoría de las veces es no sienta, no mire, no haga. Pero entonces si el miedo está presente, por ejemplo, lo que más divino yo hago ahora es, yo no empujo al miedo, uso el miedo como el camino. Digo, ¿por qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? ¿Qué me estás mostrando que no estoy viendo? ¿Ves? Entonces yo digo, lo que está en el camino es el camino. Es lo más poderoso, porque es darse cuenta que no necesito empujar nada. Todo lo que está aquí tiene un propósito. Entonces yo digo, si hay miedo, entonces investigo ese miedo, no lo empujo, lo quito, lo rechazo. Cuando uno está rechazando algo, lo está reforzando. Entonces en ese momento digo, con las emociones, con todo lo que está presente, ¿por qué estás aquí? ¿Qué estás tratando de mostrarme? Y en ese proceso de observar, mirar, reconocer, autoobservarse, conócete a ti mismo, empiezo a darme cuenta, la razón de este miedo es esta, porque a veces debajo del miedo puede haber tristeza, debajo de la tristeza puede haber una sensación de, quién sabe, de soledad, debajo de la soledad puede haber una sensación de culpa, debajo de la culpa, rabia, debajo, sí, uno nunca sabe, uno está hecho en capas, en capas, en capas. Entonces, si uno le presta atención a ese miedo que se presentó ahí, ese miedo se convierte en una dirección para buscar adentro. Usa todo lo que está en el camino como el camino. Me ha encantado, ¿eh? Yes. Ingrid, me ha encantado.
me ha gustado mucho, pero muchísimo, porque es esto como lo dices. O sea, realmente el miedo te lo encuentras cuando sientes miedo, siempre es un bloqueo que hay ante un camino y en lugar de intentar apartarlo, lo conviertes en el instrumento para descubrir cómo disiparlo. El mismo miedo Claro. te da la clave. Qué bueno esto que has dicho. Qué bueno. ¿Sabes qué hago? Yo invito al miedo, yo me siento y me tomo una taza de café con conciencia, un té, y le digo, bueno, lo invito a sentarse a la mesa conmigo, porque ya está ahí. Tiene la nariz metida en el escenario. Bueno, a ver, siéntate conmigo. Miedo, rabia, tristeza. Y hay una frase muy poderosa que digo, ¿puedo estar con esto? ¿Puedo estar con esto? Sí puedo. Sí puedo. Bueno, pues, el miedo siempre ha estado ahí, la rabia, la tristeza, y aquí sigo. Quiere decir que sí puedo. Sí, es no darle poder a la mente. Es, es que tú manifiestes tu presencia, tu conciencia. ¿Quién observa? ¿Quién mira? ¿Quién está diciendo estas palabras? ¿Quién en realidad está aquí sentado? ¿Quién es el observador? Entonces dijo, "Ah, es la conciencia misma, la presencia misma". Entonces, cuando tú tienes la capacidad de darte cuenta que hay miedo, ¿cómo te puedes estar dando cuenta? ¿Quién se da cuenta? Entonces, estás más allá de la mente que está haciendo toda una construcción y una narrativa mental. Entonces te sientas y dices, bueno, miedo, cuando está uno tranquilo, no cuando está ahí está tranquilo. Entonces invita al miedo, a ver, miedo, siéntate conmigo porque estás aquí. Y empieza, y hay otras prácticas que enseño a la gente muy poderosas, que son prácticas de totalidad, de volver al cuerpo, es prácticas de volver y dónde se siente, porque las energías se quedan atrapadas en el cuerpo. ¿Dónde se siente este miedo? Voy acá en el pecho. Sí, si uno no resuelve eso, ese miedo, esa energía va a estar ahí atrapada. Y en otra ocasión, cuando algo te lo haga sentir, vuelve. Entonces, ay, se siente aquí, se siente aquí. Y hay prácticas muy poderosas de enseñar al sistema nervioso a calmarse a través del tacto. Aquí estoy y no me voy. ¿Qué necesitas? Ay, presencia, aceptación, observación. Mira, qué increíble es estar presente. Así es aprender a relajarse. Le pones nombre, apellidos y miras a los ojos del miedo, deja de convertirse en un monstruo. Claro, creas espacio a todo lo que, mira, lo que llamamos ego o lo que llamamos inconsciencia es cuando tú permites que las cosas se apoderen de ti y cuando tú las rechazas. Cuando hay rechazo es cuando hay narrativa y hay problema. Y lo que rechazas, lo que persistes, lo que resistes, persiste. Me encanta lo que resistes, persiste. En cambio, imagínate el momento en que lo mencionas, miedo, 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 wow, what? Conciencia, espacio, se queda como en el momento en que tú lo mencionas, la rabia, 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 rabia está acá hoy. Tristeza, tristeza, te conviertes en el observador, ya no se apodera de ti. Entonces en ese momento ya no hay ego. El ego es lo no observado, lo que está ahí sin conciencia. Qué En el bueno, momento en que lo mencionas, en el momento en que tú generas espacio, eres un ser consciente. Se empieza a disolver, a disipar. qué Y bueno. ese es el, te conviertes en el maestro, llamémoslo en el gurú, en el jefe de la casa. Claro. Es que el miedo eres tú también, o sea, eres tú explicándote algo de ti. Exactamente, exactamente. Mira, la vez que yo me di cuenta que todo era una construcción mental, y lo cuento en el libro, en una experiencia buceando en una caverna. Y en esta caverna el miedo se apoderó de mí. Y en ese momento la construcción mental, te vas a ahogar, te vas a morir, este es el final. Y, y en ese momento la mente, como ya calmaba la mente, como ya meditaba, como en ese momento
la voz interior, la presencia me dice, ese miedo no es real. Y entonces, claro, me quedo yo observándome a mí misma y en ese momento, pero el corazón lo tengo que se me sale del pecho, me voy a morir, me voy a ahogar, la narrativa de la mente, sale un pez de una caverna y yo tenía mi luz ahí, pero esto yo estaba buceando en una caverna de noche, bien profundo en el océano. Y ilumino al pez con la linterna y un pez divino y el pez se queda mirándome. Y entonces, claro, yo estoy observando al pez y en ese instante, haz de cuenta, en ese segundo, la conciencia, otra vez la voz de la conciencia, lo que llamamos esa voz de la conciencia que habla dentro, me dice, si el miedo fuera real, si el miedo fuese real, ¿cómo es posible que hayas ido del miedo a estar en ese momento de conexión y de dicha y de asombro con el pez? Y, es cierto, el miedo no es real. Y en ese momento pude tomar esa decisión de quedarme con el miedo, o te quedas con el miedo y te ahogas, o disfrutas así como este pez que salió, esta belleza, el resto de tu experiencia. Es una decisión que decido hacer, que decido hacer. Entonces ahí está el poder, tenemos un poder más maravilloso del que nos imaginamos. Llega un estudiante y le pregunta al maestro, le dice, ¿cómo puedo superar el miedo? Y el maestro le responde, no puedes superar algo que no existe. Porque y adivina que el miedo es una construcción mental, es armar ideas basadas en el pasado o en un futuro que no existe, en una preocupación de un futuro que no existe. ¿Cómo te sientes cuando no hay miedo? Ay, bien, calmado, relajado, en mi espacio. Esa es la verdad. El resto son construcciones mentales. Importante trabajar en esto, ¿eh? Qué importante trabajar en esto y qué difícil, porque no tiene que ser un camino fácil. No, y está bien que no sea fácil, porque Sí, esa es sí, la sí, otra idea de la mente. Claro, la mente es, pero si fuese fácil, nos quedábamos otra vez sentados en el sofá y no nos moveríamos. exacto. Esta dificultad nos Solamente, obliga a trabajar, a salir. no, claro, si no, es que no hay pregunta. Si no hay lo que tú me hablabas, si no hay, si algo en la vida no te estruja fuerte, no hay pregunta. No es necesario preguntar nada. Claro. No hay evolución. De hecho, Claro. yo, Ingrid, he apuntado, tengo una voz un poco nasal porque estoy muy resfriado, ¿eh? He apuntado algunas páginas del libro tuyo donde los seres de luz dan algunos mensajes que me han parecido maravillosos. ¿Qué parece si antes de terminar comentamos algunas de las reflexiones que te hicieron? ¿Te gustaría? Sí, claro, claro, me encantaría. Gracias. Mira, he, he cogido algunas al azar, he apuntado muchas páginas, pero bueno, cogeremos algunas al azar, ¿vale? Solo, pero algunas que me han gustado mucho, ¿no? Dice, hablando del tema del miedo, dice, siempre di y haz lo que sientas correcto. Confía en lo que sientes en tu corazón y si algo te produce miedo o incomodidad es porque ese no es el camino. Esto me gustó mucho, porque yo esta parte la he vivido también. El hecho de decir que escuchemos al corazón, ¿no? Hay veces que sentimos esa sensación de esto no está bien y continuamos yendo por allí, pues a lo mejor por condicionantes sociales o porque nos sentimos presionados por nuestro exterior, ¿no? Pero si no tenemos que ir por ahí, no pasa nada, las cosas fluyen cuando hacemos caso al corazón. Y es verdad, ¿eh? Esto es algo muy, 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 muy bonito. Yo te comento, hago algunas frases, pero si tú ves que todo lo que quieras aportar, aporta, ¿eh? Yo, de hecho, Sí, te estoy parafraseando porque estoy leyendo tu propio libro, o sea que... sigue, sigue.
Y en colación a eso que decíamos, dice, es verdad, en ausencia del miedo solo hay amor. Que de ahí, por eso te he hecho esa reflexión. O sea, dice, cuando hay amor, el camino se revela claro y sencillo. O sea, al final es Ujú. eliminar miedos, porque como tú dices, el miedo no existe, pero empaña el amor. Yo una vez le decía a un amigo, cuando hablaban de los celos, de la ira, de este tipo de emociones negativas, me decía, yo decía, el amor no duele. O yo la sensación que tengo es que el amor no duele. No, hombre, pues sí, el amor duele. Digo, no, el amor duele. No duele. Lo que pasa es que el amor es tan puro, es tan grande, que cuando sientes mucho amor, este hace que salgan las emociones negativas que lo están empañando. Es como si se inflara el globo y ves los parches de los celos, de la posesión, de no sé qué, pero no duele. Es simplemente te hace vulnerable y te hace mostrar aquellas cosas que lo están empañando. Pero cuando trabajas esas cosas, el amor cada vez es más puro, es más grande y cada vez duele menos. Sí, esa es la sensación que yo he Claro. tenido, ¿verdad? Y está muy bella, sí, sí, me encanta cómo lo describes, Sí, muy porque bien. digo, creo que lo explicaba un poco mal, pero bueno, me alegro No, que sea. no, es perfecto, sí, porque igual, mira, ¿qué hay en qué hay en una semilla? Una planta maravillosa. Una semilla contiene, una semilla contiene una jungla entera, porque después de que la semilla sale, produce otras. Entonces, imagínate, una semilla tiene la esencia de la vida, pero ¿cómo hace la planta para salir de la semilla? La semilla tiene que romperse y quebrarse. Uy, es todo. Y lo mismo como hace un pollito para salir de su huevo, tiene que romper ese cascarón, tiene que haber una ruptura. Y lo que tú dices, el amor es esa pureza, pero para que ese amor se pueda expresar en su totalidad, el cascarón se debe romper. ¿Y qué es lo que duele? La ruptura del cascarón. Entonces, ¿y cómo se rompe el cascarón? Bueno, hay que hacerle un estrujo bien fuerte, que son todos los retos, las cosas, lo que pasa en la vida, bueno, y se empieza a romper ese cascarón. Y mira que eh, así nombrando rápido para que no sea tan largo todo, pero en mi última experiencia cercana a la muerte es cuando por fin me di cuenta con esa claridad. Dije, ya entiendo, después de 3 experiencias cercanas a la muerte, digo, no es experiencias cercanas a la muerte. Lo más importante de todo es que tengamos una experiencia cercana a la vida. Oh, qué bueno, qué Eso cierto. es, eso es. Porque venimos acá y muchas veces es con todo ese sentido de o no quiero estar, o de rechazo, o de pelea, o de esta humanidad, este mundo. Pero en el momento en que tú dices, empezamos a darle lugar a que el corazón florezca, empiezas a ver a Dios en todas las cosas. Yo digo, Dios está jugando a las escondidas con nosotros y nuestra tarea es aprender a encontrar dónde está aquí, dónde está, dónde está. Y empiezas a verle propósito a todo y empiezas a ver belleza en todo y empiezas a tener compasión, hasta por las cosas que consideras, la mente considera más feas, negativas. ¿Qué hay en esto? ¿Qué hay en esto? Sí, entonces, y a veces muchas cosas son necesarias para que la humanidad como tal salga de ese cascarón y por eso los sufrimientos han sido necesarios. Sí, de una manera u otra. Es un tema largo también, pero sí fue en mi última experiencia cercana a la muerte que toda esta claridad de lo que es el hogar me quedó absolutamente claro, porque cuando estaba en una cirugía y tengo esta última experiencia, ¿no? Él es cuando por primera vez me dieron la posibilidad de elegir si me quería ir o si me quería quedar en el plano espiritual o si me quería volver a la tierra. En las otras 2 experiencias no me preguntaron nada, simplemente volví. Y en esta por primera vez, ¿te quieres ir o te quieres quedar? Y yo, ¡oh! Y cuando me dicen te quieres quedar otra vez, imagínate estar como,
sí, en esa total y completa calma, serenidad, paz, uf, como estar en un hotel de 10 diamantes. Y entonces, pero algo increíble pasó. Como yo ya llevaba tantos años, ya había tenido lo que llamo el despertar de la conciencia, tantos años meditando, tantos años en presencia, en ese momento digo, ¿es esto una prueba? Imagínate. Y no pensaba que alguien me estaba haciendo una prueba. ¿Es esto una prueba? ¿Me estoy probando? Entonces digo, porque si Dios es todo y Dios está en todas partes, entonces, ¿dónde es aquí y dónde es allá? Dije, "Mm, no hay aquí y no hay allá". Dije, si realmente logro experimentar a Dios, a la conciencia plena, a la conciencia universal, a la presencia pura como humano, entonces rompiste todas las barreras. Dije, ya estoy en el hogar. Y en ese momento la única respuesta que vino a mi mente fue, déjame donde le pueda servir mejor a Dios. Y bueno, volví acá. Y hasta en ese momento, cuando estaba teniendo la experiencia, Noel, no tenía ninguna atadura emocional, porque otra vez las emociones son todas partes de la estructura dualística de la experiencia. En ese momento no había eso. Entonces, como no había eso, no había crítica ni juzgamiento. Entonces, en ese momento que estoy en ese estado, no estoy pensando, no, pero si me muero mi hijo y mi esposo y mi familia, nada. Sabes que todo está en perfecto orden y que todo está bien. Solo en el momento en que dije, déjame donde pueda servirle mejor a Dios, fue cuando sentí esa atadura emocional con mi esposo, con mi hijo, con mi familia, porque uno necesita un ancla para estar acá, para experimentar la humanidad. Por eso se llama ser humano, lo divino y lo físico. Entonces, en Esa ese momento experiencia, ¿qué viste, Ingrid? fue más que ver nada, ya no era necesario ver nada, ¿no? Ya no era necesario nada, era solo pura conciencia, puro, así tal como te lo digo, era, ¿te quieres ir o te quieres quedar? Ya era simplemente directo y al grano. Y era, ya comprendo, no tengo que ir a ninguna parte, ya estoy ahí. ¿De cielo en la Entonces, tierra, Ingrid? ¿Lo vives de forma permanente o conectas a través de oración o de meditación? es muy importante, para mí la meditación es un estado también del ser, pero al principio uno tiene que empezar con prácticas de calmar la mente, porque eso es lo que llamamos la mente mono, está saltando por todos lados, una cosa, es como estar en una disco todo el tiempo lleno de Es que no ruido, pienso hacer eso, o sea, sin totalmente. estar nada ni nada. Entonces toca calmar la mente, prácticas de respiración, prácticas de mindfulness, prácticas, yo enseño todo así, le enseño a la gente, mira, ¿qué haces cuando calientas tu café en el horno en la mañana, en el microondas? Date un segundo, respira consciente, calma la mente. Cuando uno calma la mente, le da lugar a lo que eres, espacio, conciencia, presencia. Es invitar a tu presencia a ser parte. Entonces, así ya lo que hago es vivir mi vida con presencia y tengo momentos en los enseñanzas hindú se llama tener, bueno, o puedo hablarlo en varias descripciones, pero lo que llamamos samadhi, momentos de unidad, momentos de
fluidez total de la energía, de lo que llamamos el chi o lo que llamamos la presencia del Espíritu Santo o lo que llamamos la fluidez en otras descripciones, el kundalini, lo que sea, se empieza a presentar cuando empiezas a, digámoslo así, disolver todos esos bloqueos, entonces la energía, el Shakti puede fluir. Entonces yo empecé a tener experiencias y yo no sabía, no le tenía nombre tampoco y empecé a sentir lo que en las escrituras de lo que te digo hindú se llama samadhi, porque yo empecé, ¿qué es esto que estoy experimentando? Esto te fluye de adentro, es una cosa que es casi como un respiro divino, no sé cómo explicarlo, y mira, cuando empecé a experimentarlo y eran momentos en que después de que había meditado por tanto tiempo, practicado presencia por tanto tiempo, un día simplemente me encuentro abriendo el horno microondas y estoy en completa conexión, en completa fluidez y salía de adentro. Y empecé, y era cuando en ese momento no hay mente, solo hay presencia, y es cuando ya la mente viene y dice, eso debe ser lo que llaman amor, eso debe ser lo que llaman Dios. La mente necesita explicarlo de alguna manera. Y después cuando ya empecé, estaba caminando, estaba ahí, es estar en completo estado de amor puro, total, sin condicional, y era, yo empecé, yo me acuerdo, yo llamaba a mi hermana y le dice, yo creo que estoy experimentando el Espíritu Santo, yo no sé cómo llamar esto. Y si es ese absoluto estado de fluidez, de conexión, wow, no tengo palabras, Noel, pero es una cosa divina. Y sí, se llega ahí a través un trabajo, mira, por años que he hecho, un trabajo de empezar a ser el observador de mí misma, conócete a ti mismo. Y así como hablamos, empezar a hablar con el miedo, empezar a hablar con la tristeza, empezar a hablar y eliminar poco a poco esos bloqueos, hasta que el camino, ¿sabes cómo te puedo explicar una analogía? Imagínate que uno es una flauta y la flauta no la puedes hacer sonar porque está llena de tierra adentro. Si tu flauta está llena de barro por dentro y la vas a hacer sonar, pues no suena nada. Entonces, el despertar de la conciencia es que poco a poco empiezas a limpiar esta flauta. Entonces ya queda un huequito abierto, uy, un poquito de sonido sale y empiezas a limpiarla, limpiarla, limpiarla hasta que la flauta queda totalmente abierta, totalmente limpia por dentro y ahora su sonido, que es el sonido de todos nosotros, puede fluir. ¿Sí? Tu conciencia, esa energía pura del amor. Los seres de luz un día me dicen, mira, la gente cree que el amor, la felicidad, la dicha plena, la compasión, la paz, son emociones. Eso no son emociones, son principios universales. Eso es el fluido de la vida. Eso es lo que eres. El resto es narrativa. El resto Somos son amor, capas. Somos amor. totalmente. Eso es. Ujú. Yo no he tenido nunca una experiencia como la que tú has tenido, ni siquiera he conseguido ese despertar espiritual. Ojalá lo consiga algún día porque intento trabajar poco a poco en todo esto. Pero sí, con Joaquín Cámara, que es un psicólogo que le hice la entrevista hace 2 semanas, hace ya mucho, digo, 7, 8 meses, me hizo una regresión de hipnosis en la que tuve una serie de experiencias que fueron algo alucinante. Y entre muchas cosas que me ocurrieron, una de las experiencias más increíbles que yo tuve en esa regresión fue que apareció mi abuela, y me miró y automáticamente sentí una emoción de amor que yo jamás he sentido en este plano, pero lo más increíble, Ingrid, lo más increíble fue que la emoción de amor que yo sentí no era el amor que yo sentía, era el amor que sentía ella. Eso es algo que a mí me sorprendió mucho, porque sentí su amor como si me impregnara en todas las células de mi cuerpo, pero con una pureza impresionante.
Y otra cosa que también me pasó en esa experiencia fue sentir una emoción que yo aquí no la he sentido jamás, que es la emoción de perdonar. Yo solo puedo definirla así. Es una emoción de querer perdonar, pero no es una emoción. Aquí cuando queremos perdonar a alguien, pues se mezclan como muchas emociones, ¿no? La empatía, ¿no? La compasión, la comprensión, se mezclan muchas cosas, pero esa no, esa era pura, era esa emoción única. No sé si esto es así o tú has tenido esa experiencia, supongo, mucho más amplificada, porque al fin y al cabo yo solo estaba en una hipnosis, pero fue algo alucinante, alucinante. Y no sé cómo explicar esto muchas veces. Uy, es Me- bello, sí, se queda uno sin palabras para poder expresar este tipo de encuentros tan maravillosos con la verdad. Correcto. Y de hecho debo decirte que en esa regresión lo primero que me ocurrió fue ver un ser dorado aquí a mi lado, muy alto, muy esbelto. Era como un ser muy alto. No lo identifiqué con forma, con cara ni nada, pero era como un ser muy alto y de color oro. Y eso me llamó la atención. Y cuando he leído en tu libro que habían seres espirituales que eran dorados y me he pensado, ostras, qué casualidad. Me ha llamado la Y atención. mira, claro, y mira que cuando estos seres dorados son la conexión con la sabiduría universal. Los seres dorados son la manifestación de sabiduría. Entonces, en ese momento estás, que se te abre el camino, un camino a la claridad. Sabiduría es que ya no estás en intelecto, estás sabiendo, sabes. El saber es un estado eh, de vibración elevado porque es a través de la experiencia que realmente obtienes esa claridad del saber, no es intelectual, es experimental. Ingrid, ha sido maravillosa la entrevista contigo, escucharte todo lo que nos aportas es mágico, es maravilloso, es divino. Os animo a todos, por favor, a comprar su libro. De verdad que es un libro espectacular. Es que no os vais a arrepentir de compraros este libro. Es maravilloso, Ingrid. Yo te lo digo de corazón. Yo creo que si sabes ver cuando alguien te dice la verdad, yo digo la verdad. O sea, me ha gustado mucho, me está gustando mucho. Todavía no me lo he terminado, me queda un poquito, ¿eh? Pero es maravilloso, 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 de verdad. Y muchísimas gracias por estar con nosotros, Ingrid. Ha sido un verdadero placer y ojalá un día Uy, podamos no, repetir. he dicho, y cuando lo termine, te vas a dar cuenta, ahí te van a responder la otra pregunta sobre el perdón, porque el libro termina en darse, no quiero obviamente arruinarle el final, Un pero spoiler. para que, para que veas, eso sí, para que veas cómo se llega a ese sitio del, no del perdón condicionado, sino del perdón que es totalmente sin condición, el perdón real. Y es llegar a experimentar esa parte donde te das cuenta, realmente no hay nada que perdonar porque el amor, y lo vas a ver ahí, porque todo se presenta por alguna razón. Nada es en contra de nosotros, sino para nosotros. Pero vas a ver cómo llegué a esa verdad, es algo increíble, ahí está todo en el libro. Tengo muchas ganas de acabar. Es que me queda, mira, te soy sincero, ¿eh? Yo obviamente conocía, ya había visto entrevistas tuyas, tengo una extensa biblioteca que yo voy comprando y cuando contacté contigo pedí el libro y me llegó ayer y desde ayer, pero me he enganchado y ha llegado un momento que digo, bueno, voy a hacer la entrevista y me queda el final del libro y no quería leerlo rápido porque me estaba gustando tanto que he dicho, es que yo no quiero leerlo mal. Quiero leerlo bien, o sea que prefiero lanzarme, te estoy siendo muy sincero, ¿eh? Prefiero lanzarme y me lo leeré poco a poco. Y de hecho le decía a mi mujer, es que tienes que leértelo porque te gustará muchísimo. Y me decía, bueno, cuando lo acabes me lo pasas. O sea que de verdad os recomiendo comprarlo, de verdad que os lo recomiendo. Y para acabar la entrevista, no me quiero ir sin darles la otra manera en que se pueden conectar Sí, por con favor. la sabiduría interior, con la luz, con los seres de luz, con los guías espirituales, con la vida. Uno, ya lo mencionamos, hay que aprender a calmar la mente. Y la segunda es la gratitud. Mira, no es la gratitud.
es la energía vibracional más elevada que existe, Sí. porque uno solamente se siente grato. ¿Con qué te sientes grato? Con las cosas que te hacen sentir bien. ¿Y qué te hace sentir bien? Lo que amas. Entonces la gratitud y el amor son sinónimos. Y los seres de luz me dicen, Ingrid, no te imaginas qué grato cada ser humano estaría si se dieran cuenta que para que tú existas, trillones y trillones y trillones de partículas subatómicas tienen que estar de acuerdo. Eres una intención divina. Ese es el poder de la conexión. Imagínate trillones de partículas decidiendo, soy Noel, soy Ingrid y me dedico a ser este ser, esta manifestación. Entonces yo le digo a la gente, imagínate cuando miras un lápiz, cuando tomas tu agua, digo, trillones de partículas decidieron ser este resaltador para que yo lo use y encima esto vino porque un ser creativo estaba unido con la conciencia creativa del universo. ¡Wow! Cambia la manera en que percibes la vida, experiencia cercana a la vida, vive la vida y no pierdes tu tiempo estando acá. Esto se convierte por más de que tengas retos y sufrimientos, se convierte en una experiencia maravillosa. Vive en gratitud. Bueno, también casualmente, el próximo vídeo que yo estaba preparando para subir es sobre la gratitud. Pero porque tengo un amigo que me explicaba, y ya termino, es que a mí me gusta mucho hablar, pero tengo un amigo que me explicaba, dice, fíjate, dice, cómo transformas a las personas, dice, cuando tú, por ejemplo, te vas a tomar un café a la cafetería y miras a la camarera, y dice, mírala a los ojos y dile gracias, pero no le digas gracias y ya está. Dice, dile gracias entendiendo que ella está utilizando su tiempo, su esfuerzo para hacerte ese café. Dale gracias desde lo más profundo de tu entendimiento a la gratitud que le tienes por eso que está haciendo por ti. Dice, y dale gracias a todas las personas que se cruzan contigo con la misma intención, entendiendo que te están dando su tiempo, su dedicación. Y claro, piensas, ostras, esa forma de entender la gratitud es como un poco más profunda y realmente crea un efecto en las personas, cuando en ti y en los demás. Y es Sí, cierto que tiene mucho poder la gratitud. imagínate, tú estás en una frecuencia vibracional elevada y estás dando honor a la presencia de la otra persona. Imagínate Correcto. cuando lo haces con todo, con el agua que te bebes, estás bebiendo un agua que empieza a vibrar elevado, los alimentos que te bebes, que te comes empiezan a vibrar, las personas, donde quiera que esté yo, miro a los ojos siempre digo, buenos días, ¿cómo estás? No como, ¿cómo estás? Porque hay que decir una frase, porque hay que decir algo, porque la sociedad me hace que hable, no, ¿cómo estás hoy? Buenos días, una sonrisa con conciencia, con presencia. Y esto cambia el mundo. Realmente, cuando la gente me dice, ¿cómo cambió el mundo? Pero la guerra, le digo, deje de pensar en el colectivo. Cuando uno piensa en el colectivo, pierde su poder interior. ¿Qué puedo hacer aquí y ahora? Sonríele al vecino, sonríele a tu familia, cómo estás actuando en tu casa, qué tan consciente eres de ti mismo. La respuesta está aquí y ahora con lo que hago yo en este momento. ¿Cuál es mi actitud ante la vida? Ese es el poder interior. Ingrid, ¿Cómo me comporto? se ha quedado congelada la imagen tuya. No sé si ¡Ay! se va a grabar con la imagen congelada. Me sabe muy mal. Pues no sé si se está grabando ahora con la imagen congelada, pero no sé. Se ¿Y ha quedado todavía como... sigue congelada? Sí. Ay, no, Tú- ¿cómo? a ver, A ver, la apagué y la prendí. ahora sí, ahora sí. Ahí va, se ha quedado congelado y digo, bueno, digo, a ver si se soluciona, pero es que he visto que no se solucionaba y he pensado, pues, díselo porque, bueno, esos son fallos. Estamos utilizando la tecnología. Ojalá pudiéramos Sí, desplazarnos físicamente y tener una conversación uno al lado del otro, ¿no? Que y estamos muy gracias a la cerca gracias a tecnología. esto. Sí,
gracias a esta tecnología que une al mundo. Por supuesto, tiene cosas muy, muy buenas, otras que no son tan buenas, pero las muy, muy buenas para mí son estas. Sí, sí, increíble. ¿Tú dónde estás en España? ¿En qué parte? Yo estoy en Barcelona, en una ciudad que se llama Sabadell. Porque voy a ir para Barcelona en abril del año entrante. Pues te voy a dar, no sé si te pasé mi teléfono de No, celular. no, Pues te lo no voy a me... mandar, te lo voy a mandar para que lo tengas. Hombre, si vienes, me encantaría que nos viéramos y que sea, déjame invitarte a un café, para que le demos juntos gracias a la camarera. Sí. Vale, Ingrid, pues me voy a despedir de ti y te voy a dar las gracias mirándote a los ojos. Gracias por tu tiempo, gracias por tu amor y gracias por todo lo que nos estás dando, que es mucho, muchísimo. Gracias, Ingrid, porque de verdad que ha sido maravilloso tenerte aquí. Gracias por este libro, porque esto es un bien eterno. Esto ya está, esto está dibujando, forma parte del tejido de la existencia y cualquier persona lo puede recuperar para leerlo y cambiar sus vidas. Por lo tanto, muchísimas gracias por lo que estás Ay, haciendo. gracias a ti y gracias a que, bueno, que se abrió el saber que voy a estar en Barcelona, voy a dictar hacer un retiro espiritual en Barcelona por un par de días y luego, bueno, lo pondré en mis medios y en mi página web por si está la oportunidad de conocer, sí, de que más gente Me se una. encantaría, me encantaría. Te enseñaría algo de Barcelona, que vienes con tu marido. Ojalá que sí, ojalá que sí. Bueno, os enseñaría algo de Barcelona que no conozcáis, que conozco muy bien la ciudad, la verdad es que es muy bonita. Pues Ay, nada, muchas Ingrid, gracias por muchas esta gracias. oportunidad. Gracias a ti. Un abrazo muy fuerte y un besazo. Y Lo bueno, mismo. no olvidéis, si os ha gustado el vídeo, pues dejar vuestro comentario y suscribiros, darle like, etcétera, para favorecer el algoritmo de YouTube y eso. Chao a todos. Chao, Ingrid.